Le damos gracias a Dios, amén. Dios es bueno. Y venimos hablando en estos días, ¿sí? Sobre la justicia de Dios, que somos justificados, no por nuestras obras, sino por Jesucristo, ¿sí? Por su justicia fuimos nosotros justificados, por lo que Él hizo, ¿sí? Y no es por lo que nosotros habíamos, o hacemos o habíamos hecho también, ¿sí? Anteriormente. Y quiero que vayan conmigo a San Juan capítulo 3, versos 16 y 17. Y sobre este versículo vamos a hablar y seguimos hablando que tenemos la justicia eterna. Fuimos justificados eternamente por Jesucristo. Amén. Nuestra justicia no pasa por un tiempo, por un periodo, sino que es una justicia eterna. Amén. Estuvimos hablando sobre la justificación por la fe. ¿Sí? Justificación por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Amén. Y vaya conmigo a San Juan, los Evangelios, capítulo 3, versos 16 y 17. Y vamos a estar viendo, y yo quiero que ustedes se enfoquen de este versículo, porque es por amor, ¿sí? De que Dios, ¿sí? Nos hizo su justicia. Amén. Dice así: porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que aquel que cree en el unigénito, ¿sí? Que aquel que cree que el unigénito nos amó de tal manera, ¿sí? Que en Él crea y tenga vida eterna. No estamos hablando de una vida momentánea, sino que estamos hablando de tener vida eterna por creer solamente, ¿sí? En el unigénito. ¿Quién es el unigénito? Jesucristo. Él es el primero de todos nosotros. Él es el único, ¿sí? Y por Él nosotros también somos ahora, ¿sí? Y creemos y tenemos, ¿sí? La vida eterna, dice la palabra de Dios. Dice también, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por medio de Él. Cuán importante es entender que el amor de Dios va más allá de lo que nosotros pensamos, ¿no? Cuán importante es entender que la salvación proviene de Jesús. Que aquel que cree en Jesucristo, ¿sí? Es salvo, ¿sí? Por el unigénito. La palabra de Dios dice que de tal manera, pero de tal manera que Él nos amó, que Él dio su vida para cada uno de nosotros, para que hoy podamos ser adoptados, hijos suyo, ¿sí? Que podamos ser partícipe de su cuerpo, que podamos decir con confianza, Abba Padre, que significa papito querido. Y todo lo que Él lo hizo por amor, su amor ágape, ¿sí? La palabra ágape quiere decir que no pide nada a cambio, que no pidió nada a cambio, ¿sí? El amor de Dios, ¿sí? En Jesús, ¿sí? Fue sin pedir nada a cambio. Y con este versículo quiero que usted me acompañe, ¿sí? Al libro de Isaías, y vamos a estar viendo Isaías capítulos 53 y 54. En el capítulo 53 vemos lo que Cristo fue, ¿sí? O lo que Jesucristo, ¿sí? Sufrió para que nosotros hoy seamos su justicia, para que nosotros hoy seamos, ¿sí? La justicia de Dios, que seamos justificados por medio de Jesucristo. ¿Sí? Vemos en el capítulo 53, a partir del todo el capítulo, pero vamos allá en los que me quiero enfocar, que dice en el capítulo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo estimamos, y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido, ¿sí? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿sí? Vuelvo a repetir, dice: despreciado y desechado fue Jesucristo por nosotros, ¿sí? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Todo lo que el Jesucristo hizo en la cruz del Calvario lo hizo por amor. Era necesario, ¿sí? Era necesario que Él, ¿sí? Sea la ofrenda, ¿sí? Para el castigo que la humanidad
necesitaba recibir, tenía que recibir, ¿por qué? Por la desobediencia de Adán. Entonces, necesitábamos a Jesucristo, ¿sí? O necesitábamos un cordero, necesitábamos a alguien, ¿sí? Para que nosotros podamos ser, ¿sí? Perdonados por medio de Dios, ¿sí? Y la ofrenda perfecta que fue aceptada fue la única y la de Jesucristo. Jesucristo fue nuestra ofrenda, ¿sí? A veces no entendemos el ministerio de Jesús. A veces perdemos el tiempo pensando que Jesús vino aquí a vivir una vida como la de nosotros, pero no es así. Él vino a morir por nosotros. Él vino a pagar el precio por nosotros. Él vino a hacer la ofrenda, escuche, la ofrenda, ¿sí? Para nosotros, para la expiación de pecado, para redimirnos del pecado, para quitar el pecado, ¿sí? El pecado que estaba dentro de nosotros, la naturaleza pecadora que estaba dentro de nosotros, ¿sí? Él vino a quitarlo a través de su cuerpo y de su sangre, ¿sí? Él fue la ofrenda de amor, ¿sí? La ofrenda de amor que Dios preparó, ¿sí? En Cristo, ¿sí? Recuerde que hablábamos la última vez, estábamos hablando sobre que una vez por año el pueblo de Israel, ¿sí? Y cada padre de familia, ¿sí? Tenía que presentar un cordero macho puro de 3 años, ¿sí? Sin mancha, y lo llevaba, ¿sí? al sacerdote y cortaban, mataban a la cabra o al toro o al becerro, ¿sí? Lo mataron y su sangre, ¿sí? Que caía sobre el propiciatorio cubría el pecado de la humanidad durante un año. Pero los pecados, volvíamos a decir, el pecado seguía estando en las personas, el pecado seguía abundando en las personas, ¿sí? Y aunque Dios pasaba por alto los pecados del hombre, ¿sí? O de la ciudad, podemos decir, de Israel, pasaba por alto los pecados, durante un año el pecado seguía estando en la persona. Y el pecado estaba todavía por ahí. Pero dice la palabra de Dios que Jesucristo es el Cordero, ¿sí? El Cordero que quita el pecado. ¿Sí? Él no vino a tapar el pecado, sino que vino a quitar el pecado, ¿sí? Entonces él dice de que para quitar el pecado tiene que ser él una ofrenda. Él tenía que ser el cordero, él tenía que ser la ofrenda que necesitábamos toda la humanidad para que el pecado sea erradicado, sea sacado de raíz del hombre. Amén. Por eso dice en el libro 53 de Isaías, y muestra aquí cómo Jesús, siendo la ofrenda perfecta, ¿sí? Para con nosotros, él dice que fue despreciado, desechado, ¿sí? Dice más, él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Y el castigo, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué castigo? El castigo que teníamos por ser hombres pecadores, por el castigo que teníamos por, ¿sí? Ser pecador y estar separado de Dios, ¿sí? Dios, toda la ira que él tenía por aquel que por aquel que había pecado, ¿sí? Toda la ira que tenía que caer sobre nosotros cayó sobre Jesús. La ira de Dios cayó sobre Jesús. Por eso hoy el título es Justicia Eterna. Porque gracias que el castigo de la humanidad, el castigo de Dios por la humanidad cayó en Cristo Jesús, hoy nosotros somos adoptados como hijos de Dios y su justicia, ¿sí? Se hizo justicia en nosotros, o sea, el don de la justicia, la abundancia de la gracia entró en nosotros y nos hizo una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿sí? En una nueva criatura. Fíjese que en el capítulo 53 vemos cómo Jesús, ¿sí? Siendo una ofrenda por nosotros, ¿sí? Él muere por nosotros. En versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En Cristo. Mas Jehová cargó en Cristo, ¿sí? El pecado de todos nosotros. Versículo 7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, y enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Fue porque por
porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso como los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en él. Y con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Sí? En expiación. La palabra expiación quiere decir quitar algo. Quitar. ¿Sí? La palabra expiación es quitar algo. ¿Sí? Mediante la sangre. Quitar algo mediante la sangre. Su sangre fue una expiación, fue expiación. ¿Sí? Diciendo que quitó de nosotros esa naturaleza pecadora. ¿Sí? La sacó. Literalmente la sacó. Fue así como dice. Y vemos aquí también, dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará iniquidad de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré mi despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, haciendo y llevando el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces vemos aquí que Jesucristo, el misterio de Jesucristo era la ofrenda, fue el cordero inmolado, el cordero sí que vino y quitó el pecado de la humanidad. El pecado que estaba en usted, el pecado que estaba en mí. Jesucristo, gracias a esta obra que fue hecha por amor, porque Él nos amó de tal manera, leíamos al principio en el libro de San Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo. Dios no está enojado con el mundo, Dios no está enojado contigo. Dios pagó, si Jesús pagó el precio para que Dios te ame eternamente, porque Dios ya siempre te ha amado eternamente. Y Dios te ha amado eternamente. Entonces Dios y Jesús, ¿sí?, prepararon este plan de rescate, como podemos decir, este plan de redención, para que Él sea la ofrenda perfecta, para que nosotros ahora podamos ser adoptados hijos de Dios. Oh, gloria a Jesús, hijos de Dios. En el en el capítulo 54 de Isaías dice: oh, regocíjate, estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Extiende. ¿Sí? Me encanta el capítulo 54, porque después que Jesucristo, ¿sí?, de que habla Isaías, el profeta Isaías habla de lo que el Mesías iba a hacer por nosotros. En el capítulo 54 habla todas las bendiciones que vienen de parte de esa obra completa, de parte de la obra completa. Dice, da gritos de júbilo, mujer, ¿sí? O mujer, sí, estéril, dice, regocíjate en él, ¿sí? Da gritos de voces de júbilo, ¿sí? En el versículo dice, ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tu estaca, porque te extenderás a la mano derecha y a la izquierda, y a tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Oh, y damos gracias a Dios, y dice, no temas porque no serás confundida, y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido, está hablando de Dios, acá está hablando a la iglesia, ¿sí? Le habla a la iglesia. Dios le habla a la iglesia y dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como esposa de la juventud, ¿sí?, que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Aleluya. Entonces vemos aquí, ¿sí?, cómo Dios preparó la ofrenda en Cristo Jesús. Muere Jesús por nosotros, su sangre cae derramada,
especialmente porque te ama, por amor a ti. Y en el capítulo 54 de Isaías el profeta ve, ¿sí? Y dice de que ahora, ¿sí? Vienen todas las bendiciones de Dios, que el hombre, ¿sí? Que la iglesia puede extenderse, que la iglesia puede dar gritos de júbilo, gozándose, ¿sí? En el sacrificio perfecto de Cristo, que ahora, ¿sí? El hacedor, nuestro Dios, dice nuestro Dios, o aquí habla del marido, sí, que es tu hacedor, Jehová de los ejércitos. Que Jehová de los ejércitos, el Dios de toda la tierra, será llamado. Tu Redentor, el Santo de Israel. Oh, damos gracias a Dios. Entonces vemos aquí, ¿sí? Vemos aquí cómo el profeta Isaías, Dios les muestra, ¿sí? El sacrificio de Jesús. Entonces vemos que Jesucristo fue la ofrenda. Fue la ofrenda por mí, fue la ofrenda por ti. Entonces ahí vemos, ¿sí? De que muchas veces pensamos de que Dios está enojado con nosotros por lo que nosotros hicimos, por lo que nosotros hacemos, por lo que nosotros hablamos. Estamos tan acostumbrados a que nos han implementado esa forma de pensar en nuestra mente, ¿sí? De que vemos que Dios no nos ama, o que quizás hoy me ama, porque hoy me he portado bien, pero mañana me he portado mal y Dios me dejó de amar. Pero si el amor de Dios dependería de lo que yo haga, entonces ¿para qué vino Jesucristo y para qué Jesucristo fue, si la ofrenda de amor para con mi vida? Entonces vemos que la justicia no se gana por medio de los méritos, sino que por entender y creer el sacrificio de Jesús. Antes no éramos hijos de Dios. Antes dice la palabra de Dios que estábamos muertos en delitos y en pecado y éramos extranjeros. Estábamos enemistados con Dios. No porque Dios no nos había amado, Dios siempre nos amó. Lo que pasa es que el pecado que estaba en nosotros no nos permitía acercarnos a Él. No te permitía. Entonces estábamos alejados de Dios. Pero Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, dice en 2 libro de Corintios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo a través de la obra redentora de Jesús. Oh, gracias Jesús. Mira, vamos al libro de Gálatas y vamos a seguir hablando un poco sobre la diferencia entre la ley y la gracia. La diferencia entre la ley y la gracia. Porque de eso estamos hablando. Nuestra justicia es una justicia eterna por el sacrificio eterno. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Ese cordero, su sangre ha quitado el pecado de la humanidad. Su sangre no ha tapado el pecado, sino que su sangre lo quitó. Aleluya. Mira, si no te puedes gozar ahora. Que ya no pasa por lo que tú hagas. Ya no pasa por lo que tú has hecho. Sino que es todo por medio de Jesús. Jesucristo fue, ¿sí? El Cordero, la ofrenda perfecta por amor a nosotros. Gálatas capítulo 3, vamos a estar viendo algunos, ustedes están viendo Filipenses, pero ahora vamos a estar viendo Gálatas capítulo 3. Y vemos aquí el apóstol Pablo, ¿sí? Enojado con los Gálatas porque los Gálatas habían comenzado por la carne, por el Espíritu y terminaron por la carne. O sea, empezaron por la gracia y terminaron por la ley. ¿Por qué? Porque no habían entendido, sí, el regalo de Dios. No habían entendido lo que el apóstol Pablo le había hablado, ¿sí? Dice que él les enseñó lo que el Espíritu Santo le había enseñado al apóstol Pablo. Y lo que le había enseñado es la palabra de la resurrección, podemos decir, o es la palabra de gracia, ¿sí? De la de salvación por medio de la gracia. Entonces vemos aquí cómo el apóstol Pablo habla con la gente de los Gálatas y dice, capítulo 3 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Ya el apóstol Pablo ya estaba, podemos decir, enojado porque habían ellos recibido al Espíritu Santo, habían recibido la palabra de la gracia, ¿sí? Y ellos dicen, y el apóstol Pablo le dice, ¿por
¿cómo lo has recibido? ¿Por las obras de la ley o solamente por oír? Por fe. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces dice que se encontró y dice, insensato, ¿cómo no están entendiendo? ¿Por qué no se mantienen? ¿Por qué se dejan llevar por diferentes doctrinas o por diferentes dogmas? Empezaron por la gracia, empezaron por el Espíritu y terminaron por la carne. O sea, empezaron y recibieron las cosas por medio de la fe, la justificación por medio de la fe, y ahora están queriendo mantener su salvación, su justificación por las obras. Es impresionante, ¿sí? Lo que acá el apóstol Pablo habla. Dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Versículo 3, ¿tan necios sos? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel que pues suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír por la fe? Es tremendo. Dice, así Abraham creyó a Dios y se le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Mira, acá vemos la diferencia entre la ley y la gracia. Aquí vemos la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Pero también remarca algo el apóstol Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo, que Abraham, ¿sí? Dice que creyó. Así creyó Abraham y se le fue contado por justicia. Y muchas veces no entendemos y pensamos de que Abraham era un hombre de la ley. Y Abraham no era un hombre de la ley. Yo el otro día lo expliqué. Abraham no era un hombre de la ley. Abraham era un extranjero de Israel, ¿sí? Y dice la palabra de Dios de que él creyó. Y porque él creyó, ¿sí? Se le fue contado por justicia. Él creyó, dice. Sabe por tanto que los que son de la fe de Abraham, estos son hijos de Dios. Y la Escritura, previendo que había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Dios le mostró a Abraham, ¿sí? De que Jesucristo iba a pagar un precio por cada uno de nosotros, que Jesucristo iba a ser el Cordero inmolado, ¿sí? Que la sangre de Jesucristo iba a quitar el pecado de la humanidad. Y Abraham creyó a lo que Jesús le había dicho. Entonces Dios, por creer, por la fe de Abraham, sí lo contó como justicia. Le dijo, tú eres justo ahora. Tú eres mi hijo ahora. Y usted me puede decir, pero Abraham no pecó. Sí, Abraham pecó. Abraham con su mujer cuando la lleva al otro reino. ¿Sí? Creo que era Abimelech. Abraham tenía miedo, tenía temor. Porque su mujer Sara era hermosa. Su mujer Sara era una mujer hermosa. Y casi teniendo 80 años, 75 años, ¿sí? Abraham le dijo a los demás de que ella era su hermana, que no era su esposa. Y si los miramos desde esa perspectiva, la mentira no proviene de Dios y la mentira es pecado. Pero cuando Dios se le presenta al rey Abimelech, ¿sí? Cuando Dios se le presenta al rey, sí le dice de que ella era la esposa de un varón justo. ¿Y quién era ese varón justo? Abraham. O sea que Dios aún incluso no había visto el pecado de Abraham, que había mentido. ¿Por qué? Porque no estaba la ley. Porque no había ley. La ley sacaba del hombre lo peor. Pero dice la palabra de Dios que donde no hay ley, no hay pecado. Donde no hay ley, no hay pecado. No existe el pecado. Por eso Dios se le presenta a Abraham en gracia, en favor. Y en Abraham, dice la palabra de Dios, que en él, sí, por medio de la fe, iban a ser benditas todas las naciones. Amén. Sigamos. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva de Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los
de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Está hablando de nosotros, está hablando de los que le creen, ¿sí? De los que creen en Jesús, los que creen en la obra completa, ¿sí? Van a ser benditos por medio de la fe. Dice versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica. Para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Vemos aquí también de que dice de que todos aquellos, ¿sí? De que quieren depender de la ley, que quieren depender de las obras de la ley, no van a encontrar la justificación. Me encanta porque está haciendo una buena diferencia y está diciendo que la obra de Jesucristo es mayor, ¿sí? Que la obra del nuevo pacto es mucho mejor que la del viejo pacto, ¿sí? Que Jesucristo es más que suficiente y es mucho mejor que la ley. Eso es lo que está diciendo. Entonces dice que por medio de la ley ninguno será justificado para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Por qué vive el justo? Por medio de la fe, por medio del creer en el sacrificio de Jesús. No está diciendo que el justo por hacer. No está diciendo eso. No está diciendo en ningún momento que el justo por hacer buenas obras vivirá. No, está diciendo el justo por la fe vivirá. Son dos cosas diferentes. La fe en Cristo, la fe en la obra redentora de Cristo. Por tener fe en la obra redentora de Cristo vivirá el justo. Eso es lo que está diciendo. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Y la ley no es de fe. ¿Por qué no es de fe? Porque no cree. Hay algo que muchas veces yo lo he escuchado y a mí también me lo habían enseñado. A mí me decían, la obediencia trae bendición. Y está bien. Podemos decir que está bien. Pero la obediencia, ¿desde qué perspectiva? ¿La obediencia por querer cumplir la ley? ¿O la obediencia porque ya que has creído a Jesucristo y sos obediente a lo que Él te dice? Pero no por las obras, no podemos poner el énfasis en las obras. La obediencia trae bendición, me decían. Y yo no estoy en contra, porque está bien, uno tiene que ser obediente a lo cuando Dios nos habla. Pero si yo me enfoco en mi obediencia, escuche, oiga, si yo me enfoco en que mi obediencia es por las obras, entonces estoy viviendo la ley y no estoy viviendo la gracia. Y caigo de la gracia. Caigo de la gracia. La palabra de Dios me dice que tengo que ser obediente por amor a Cristo, por entender que el sacrificio de Jesucristo fue más que suficiente para mí, pero no poniendo el énfasis en mis obras, sino poniendo el énfasis en Jesucristo, en Jesús, en nadie más que en Jesús. Entonces, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vuelve a repetir un poco lo que dijo al principio en el versículo 2. ¿Sí? Que por la fe recibimos el Espíritu, por la fe hemos recibido, sí, la justificación, que por la fe hemos recibido las promesas que Dios le había hecho a Abraham y no por las obras de la ley. Rotundamente lo está diciendo, como decimos acá, sin pelo en la lengua, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. Hermanos, dice versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos. Hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni nadie le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Jesús. Jesucristo es la simiente de Abraham.
Y por Jesucristo fuimos todos alcanzados y podemos ahora, sí, y la gracia ha sido derramada en nosotros por Jesucristo. Ahora la gracia está en ti, la abundancia de la gracia, el don de la justicia se te ha sido introducido dentro de ti. Eso es lo que está diciendo. Y no fue por méritos propios, no fue por vivir bajo la ley, no fue porque si tú querías vivir bajo la ley, entonces tú no podías poder disfrutar de esto. Dice que son los que oyen con fe, los de la fe, los que creen. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con nosotros, la ley que vino 400 años después. ¿Ve? Mire, acá dice que la ley vino 400 años después que le había hecho la promesa a Dios a Abraham. 400 años después vino. Entonces Dios a Abraham se le revela en gracia, se le revela en favor y bendice a Abraham, ¿sí? Bendice a Abraham y a su simiente, que es Cristo, pero no bajo la ley, porque la ley vino después, la ley vino en el monte Sinaí. La ley vino después que Moisés libera al pueblo de Israel. La ley vino ahí. ¿Por qué? Porque el hombre la había pedido. Porque el hombre le dijo, Señor, no queremos vivir más bajo tu bendición de amor, bajo tu gracia. No queremos vivir más de esta forma. No queremos que nos bendigas por tu amor. Quiero que nos bendigas porque nosotros te amamos. Parece muy bonito, muy lindo, pero no es así. Señor, no quiero que tú me ames porque yo te amo. Perdón, no quiero que... Sí, Señor, no quiero que tú me ames porque yo te amo. Señor, no quiero que pueda comer porque tu gracia haga que el maná descienda. Quiero comer porque quiero pagártelo de alguna u otra forma y quiero ser obediente para que la obediencia mía traiga tu bendición. No, no es así. No es así. Jamás tu obediencia va a traer la bendición de Dios. La bendición de Dios, ¿sí? Fue hecha por amor hacia tu vida, por la obediencia de Jesús. No fue por tu obediencia. Él te ama no porque tú lo has amado, porque Él decidió amarte cuando aún tú estabas muerto, cuando aún tú no lo conocías, cuando aún tú no sabías quién era Jesús. Él decidió aún incluso amarte porque de tal manera Él te amó, que dio su vida por ti y por mí. Nada depende de lo que tú hagas, nada depende de los méritos de la ley, sino que todo dependió del favor de Cristo, del favor de Dios en Cristo. Todo dependió del amor de Dios, de su bondad. Su amor trae arrepentimiento. No es el arrepentimiento que trae el amor de Dios. No es tus cambios de hábitos, no es tu cambio de vida. No es porque tú hagas tales cosas Dios te va a amar. No, Él decidió amarte igual. Él decidió bendecirte igual. Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley y ya no es por la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Vuelvo a repetir, si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. O sea, lo que está diciendo, si la herencia viene por la ley, para que Dios prometió a Abraham bendecirlo en él y bendecir todas las naciones. Entonces, versículo 18. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. ¿Para qué fue hecha la ley? ¿Sí? La ley fue a causa de las transgresiones del hombre, ¿sí? Hasta que viniese la simiente, hasta que venga Cristo, hasta que venga Jesús. Hasta ahí la ley abarcaba, hasta que venga Jesús. Después de Jesús, como le dije a usted, abundancia de gracia, don de justicia.
Tremendo, tremendo. Dice versículo 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley, ¿sí? Perdón, dice en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas las Escrituras lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dado a los creyentes. Por la promesa que fue dada, sí, por la fe en Jesús, ¿sí? Para que la promesa que es por la fe en Jesús fuese dada al creyente. Por la fe en Jesús, por la fe, por creer en Jesús, ¿sí? Fuese dada a los creyentes, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados en aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro gobernante, podemos decir ayo. La palabra ayo quiere decir nuestro Señor, nuestro cuidador. Como cuando tenemos nuestros hijos que son chiquitos. Y mientras que ellos van creciendo, ¿sí? Nosotros estamos detrás de él diciéndole no toques esto, no hagas esto, no comas esto. Si tocas aquí, no puedes aprovechar esto todavía. Ese es un cuidador, ¿verdad? Uno que cuida. Entonces estamos detrás de ellos. Pero dice que la ley era así. No hagas, no esto, no lo otro, no, y no, y no, y no. Y nos ordenaba, y nos mataba. Y cuando nosotros cometíamos eso, la ley decía, te lo dije. Y la causa, ya sabemos cuál era. La muerte. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Jesús. Para llevarnos a Jesús. La ley hacía de que vos no puedas creer en tu propia, ¿cómo podemos decir? En tus propios méritos, vamos a decirlo. La ley hacía de que vos te des cuenta que por tus propios méritos no ibas a lograr ser justificado. Porque la ley te llevaba a Jesús. La ley te llevaba a Jesús. Pero venida la fe, versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Mire cómo Pablo acá empieza a revertir las cosas. Primero le empieza a hablar y diciéndole que por la ley el hombre no puede ser justificado, que por la ley el hombre sí no puede aprovechar de la promesa de Dios, que por la ley el hombre no puede ser hijo de Dios, que fuimos aún incluso gobernados por la ley estaba detrás de nosotros continuamente dándonos y diciéndonos no, 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 no y no. Y ahora dice y cambia y dice, pero venida la fe ya no estamos más bajo el ayo. Ya no estamos más bajo la ley. Eso es lo que está diciendo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo la ley. Pues todos sois un hijo de Dios por la fe en Cristo. Porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, donde no hay ley, hay bendición. Donde no hay ley, hay gracia. Y Cristo vino y sacó la ley, ¿sí? que nos determinaba. Sacó la ley que nos sentenciaba por medio de las obras que nosotros hacíamos. Y ahora somos personas de la fe de Dios. Somos hijos de Dios. Somos cuerpo ahora de Cristo. Mediante la fe. Por medio de la fe. Por medio de la fe. Entonces, mira, capítulo 5 de Gálatas. Estás pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Estás pues firme. Estás firme
en esta palabra, está firme en la obra completa de Cristo, estate firme, te está diciendo, no te caigas, no quieras volver, sí, a la ley, porque ahora tú ya eres un hijo de Dios, no por lo que la ley te avalaba, sino que por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Seguimos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no vuelvas sujeto otra vez al yugo, no vuelvas otra vez, dice, a la ley, no vuelvas a la ley, porque en la ley no encontrarás justificación, en la ley no encontrarás justificación, jamás encontrarás justicia mediante la ley. Tú has encontrado la justicia por la fe de Jesús, por la fe de Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mira, Gálatas, a mí me encanta el libro de Gálatas porque habla todo sobre la diferencia entre la ley y la gracia y cómo, si no es tan importante la gracia como muchos dicen, ¿por qué el apóstol Pablo se dedica casi todas las cartas hablando sobre la diferencia entre la ley y la gracia? Muchas veces se tiran en contra por la enseñanza que tenemos nosotros. O por la enseñanza que yo tengo, a mí me ha pasado. No, pero lo que pasa es que vos sos muy libertario para la hora de hablar. No, pero lo que pasa es que vos hablás de esta forma porque, bueno, pero no estás entendiendo, porque los que son maduros tienen que cumplir la ley a rajatabla. La gracia es algo que es por encima. La gracia es el ABC del cristiano. Pero los maduros tienen que entender la ley. No, los niños viven bajo leyes. Los niños viven bajo la ley. La gracia te hace maduro, la gracia te empodera, la gracia te hace hijo, la gracia te extiende hacia adelante, la gracia te hace entender que no es tu mérito, sino que es el mérito de Jesús, que fue lo que Jesucristo hizo por nosotros. Eso es la gracia, es el favor de Dios, que todo dependió en el cordero inmolado, en el único cordero macho, sí, de sangre pura, que es Jesucristo. Eso es entender la gracia. Que todo lo que tú has recibido fue por medio de la fe, por medio del creer en la gracia de Dios, en el favor de Dios. La gracia te encontraba muerto. La gracia te decía que por tal cosa tú hacías, pero la ley, decía que por lo que tú hacías, pues tenías que vivir bajo esa forma. Que si tú estabas enfermo, era porque tú no estabas cumpliendo los requisitos que Dios había mandado a través de la ley de Moisés. Que si tú estabas pobre, era porque tú estabas desobedeciendo las leyes de Moisés. La ley te decía todas esas cosas, pero la gracia te dice, extiéndete hacia adelante. Recibe todo lo que Dios ganó por ti. La gracia te dice, tú eres mi hijo. La gracia te dice, la salud es para ti. La gracia te dice que la salud te pertenece, que la prosperidad te pertenece, que la vida y vida abundante te pertenece. Esta es la abundancia de la gracia. La gracia te dice, sí, que aún por más que tú te caigas, Dios está ahí diciéndote, vamos, hijo mío, levántate y sigue hacia adelante. Eso te dice la gracia de Dios. Esa es la gracia, el favor de Dios. Es la gracia. No es que la ley te dice, agárrate. Agárrate a Dios, te dice la ley. La gracia te dice, tranquilo, yo te agarro, yo te sostengo con mi mano. Aleluya. Esa es la diferencia entre la ley y la gracia. Nuestra justicia no proviene de la ley. Nuestra justicia proviene por creer, por la fe de Jesús, por la obra redentora de Jesús. La ley, vuelvo a repetir, te dice agárrate de mí, agárrate de la ley, agárrate de aquí. Pero la gracia de Dios te dice, cambia la forma y te dice, yo te agarro, yo te sostengo, yo no te suelto, no te voy a soltar. Y nunca más, jamás me acordaré de tu pecado y tus iniquidades. Jamás. Dios prometió por sí mismo, jamás. Él juró por sí mismo
que nunca, jamás se iba a acordar de los pecados, de las iniquidades, jamás. Gran promesa de parte de Dios, y Dios no tenía que hacer ninguna promesa porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios es Dios, Él es fiel, Él es bueno, Él es santo, Él es justo y Él es amor. Su obra redentora describe el carácter de Cristo. Oh, tremendo, 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 tremendo lo que Dios hizo con nosotros. Nos ha dado una posición privilegiada que no se ganaba por méritos propios, no se ganaba bajo la ley, sino que fue exclusivamente gracia, bondad, amor, fidelidad hacia nosotros. Su justicia nos hizo justos, su amor nos hizo amados, su fidelidad nos hizo fiel. Aunque no permanezcamos fiel, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque seamos infieles muchas veces, Él sigue permaneciendo fiel. Fue su amor. San Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo y vida en abundancia. Romanos, vamos al libro de Romanos y ya termino. Romanos, capítulo 8, dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino la conforme al Espíritu, a los que han entendido que todo es por medio de la fe y todo es por gracia de Dios. No hay ningún tipo de condenación, no hay condenación. Lo que te condenaba, Cristo lo ha quitado. Cristo lo ha quitado. Podemos seguir hablando, podemos seguir escudriñando. Y cada vez que leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que todo es por medio de gracia, por medio de la fe. Es por fe para que sea por gracia. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios. Oh, gloria a Jesús. Mire, aquí quería entrar. Romanos capítulo 5. Dice, por si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Sí? Por Jesucristo, por medio de Jesucristo hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y vemos cómo Satanás siempre se tira en contra de esta palabra. Satanás se tira en contra de la justificación. Satanás se tira en contra de la gracia. Satanás te dice, no, ¿cómo tú puedes ser justo si mira lo que haces? Mira lo que has hecho. Satanás dice, la gracia no es un regalo. La gracia es un pago, te dice. Tú tienes que vivir bajo la ley para recibir. Ah, ¿tú qué te crees? Gran hijo de Dios. Mira. Pero dice la palabra de Dios en versículo 18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación. Pero por uno vino, que es Cristo, por la misma manera, por la justicia de uno, por su justicia. Todos los hombres tenemos la justificación de la vida. Ya fuimos justificados por medio de la fe en Cristo. Podemos reinar en vida. Podemos vivir bajo la voluntad de Dios. Podemos vivir en la gracia, en la abundante gracia de Dios, en el don de la justicia. Podemos decir, papito querido, gracias por tu adopción. Gracias, papito querido, por tu sacrificio. Ya no hay condenación. Ya Él quitó lo que te condenaba. Ya Él quitó lo que te condenaba. Ahora Dios te dice que la abundancia de la gracia y el don de la justicia se reciben por la fe.
Él. Y por amor de Dios, por el amor de Él, Él nos amó y Él decidió hacerlo por nosotros. Él vino a hacer lo que tú y yo no podíamos hacerlo. Tenemos la justicia de Dios. Somos la justicia de Dios. Somos la justicia de Dios. Cuando usted cometa algún error. Escuchaba el otro día una predicación del pastor Joseph Prince. Y él decía que había un joven, sí, que ahora ya tenía 21 años, pero que de los 13 años no podía parar de mirar pornografía. Y él decía, ¿no?, de que escuchaba la palabra de la gracia, escuchó la palabra de la justificación, del don de la justicia. Cada vez que él cometía ese error y empezaba a mirar, dice que él decía, Señor, yo soy tu justicia. Y aunque él quería disciplinarse porque era un hombre, un muchacho que sabía artes marciales, y él decía, ponía todas mis enseñanzas en cómo mantener mi cuerpo en esto, mi mente focalizada en otra cosa, dice que siempre caía en el mismo lugar. Pero cuando él empezó a entender la justicia de Dios y la abundancia de la gracia, la palabra de la gracia, dice que nunca más logró mirar. El entender que somos la justicia de Dios, el entender la abundancia, la gracia de Dios, va a sacar de ti lo mejor. Dejarás los vicios, dejarás las enfermedades, se irán, porque no pertenecen a ti. Somos la justicia de Dios. La gracia está en nosotros. Y todo esto Dios lo hizo por amor. Él fue la ofrenda de amor por usted y por mí. Así que damos gloria a Dios por esto. Le damos gloria al Señor, porque Dios es bueno. Su bondad, recuerda, su bondad te lleva al arrepentimiento. No es tu arrepentimiento que te lleva a la bondad de Dios. Es al revés, es por amor de Dios. No es tu obediencia que va a traer la bendición de Dios. La bendición de Dios está primero. La bendición de Dios está primero. Jesucristo primero bendijo a Pedro y luego Pedro fue en arrepentimiento, cambio de enfoque. La palabra arrepentimiento significa metanoia, cambio de mente, cambio de pensamiento. Él pensaba que Dios podía estar enojado con él. Pero cuando él vio la abundancia de Cristo, la abundancia de la gracia que emanaba de Cristo, él dijo, Señor, oh, tremendo, tremendo. Le damos gloria a Dios, amén. Le damos gracias a Jesús. Dios es bueno y Dios te ama. Dios te dice en esta noche, no me importa lo que hayas hecho. No me importa lo que hagas ni lo que digas. Yo te amo. Y mi amor es sobre todas las cosas de tu vida. Mi amor es para contigo. Quiero que disfrutes de mi amor. Quiero que disfrutes de mis bendiciones. Quiero que disfrutes de la justicia. Quiero que sepas y disfrutes que tú eres mi hijo, en quien yo me complazco. Oh, gloria a Jesús. Le damos gracias a Dios. Gracias a cada uno que se ha conectado, al pastor Horacio Sanqui, ¿sí? Buenas noches, pastor Horacio, a Vanessa Vallejo. Me pide oración, amén. Ahora después te mando un mensajito y vamos a estar orando, Vanessa. ¿Sí? Pastor Antonio Samillán, le damos gracias, bendecido, gracias por estar conectado. Sí, a mi cuñado Jonathan, a Brian, a Alexi, al pastor Eugenio Escobar desde Chile, ¿sí? Le damos gracias a Dios, ¿sí? por cada uno de ustedes. Gracias por estar conectado, ¿sí? Si usted cree que esta palabra va a edificar para otras personas, puede compartirlo también, ¿sí? Así que le damos gracias a Dios, ¿sí? Señor, te damos gracias, te bendecimos, te damos la gloria y la honra a ti. Señor, oramos, papá, agradeciendo, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, papá. Gracias por tu sacrificio perfecto. Gracias por tu amor demostrado a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque hoy podemos ser tus hijos. Hoy somos tus hijos. Somos tu justicia. Oh, gracias, Señor. Somos la justicia. Gracias, Padre, porque tú no miras, Dios mío, Señor, lo que hacemos, Padre, sino que tú miras, Señor, la obra perfecta de Cristo. Mientras que el hombre, Señor, mira al exterior, tú miras al corazón.
Y tú miras la obra de Jesús, la obra del Redentor, la obra del sacrificio vivo, agradable y perfecta ofrenda que es, Señor, y fue de amor por nosotros. Te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor, por cada hermano, Padre. Señor, bendecimos, Señor, la vida de nuestra hermana Vanessa, Señor. Declaramos, Señor, de que tu palabra, Dios mío, llega a su casa, Señor. Y bendecimos su familia, bendecimos su hogar, bendecimos sus vidas, Señor. Ellos son bendecidos por ti, Señor. Te damos la gloria y la honra, Papá Dios. Gracias, Papito querido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, nos estamos viendo el martes nuevamente. La palabra Tu gracia me sostiene. ¿Sí? Quienes habla, Javier Alejandro Tosto, un predicador de Cristo. Así que la idea es poder edificarlo y bendecirlo con la palabra de Dios. Muchas gracias a todos, muy bendecido.